Bienvenidos a esta clase Sirviendo a pesar de los obstáculos. Ya estamos en la recta final del módulo número 4 de ECA y BEC, Aprendiendo a Servir. En esta clase vamos a hablar de cómo enfrentar los obstáculos que nos encontramos tanto en el ministerio dentro de la iglesia o en el lugar de trabajo o donde tú te estás desenvolviendo y estás sirviendo de alguna u otra manera. Alden Mills es un excombatiente de la Marina de Estados Unidos. Se ha convertido en un gran orador y escritor de libros. Entre ellos está el libro 7 maneras de superar obstáculos y alcanzar el éxito. En ese libro él cuenta la anécdota de que en una ocasión su jefe inmediato lo apartó antes de ir a una gran misión y le dijo: Teniente Mills, recuerde que pase lo que pase, usted debe de tomar una decisión y actuar. Si tomó la decisión equivocada, muy pronto se dará cuenta y tendrá la oportunidad de tomar una mejor decisión. Pero recuerde, pase lo que pase, tome una decisión y actúe, porque no actuar mata gente. Y esta anécdota nos muestra la importancia de que cuando vienen los obstáculos en nuestra vida, debemos de tomar decisiones y tomar acción, porque cuando no sabemos qué hacer, eso nos puede llevar a graves consecuencias si nos quedamos sin hacer nada. Así que hoy vamos a hablar de 2 ejemplos bíblicos de 2 personajes que enfrentaron obstáculos cuando Dios los llamó a servirle, a hacer una tarea específica. Vamos a ver en primer lugar el ejemplo de Gedeón. Este hombre, a mí me encanta la historia porque nos habla de cómo él enfrentó obstáculos en su vida personal para poder servir al Señor. Y esto lo encontramos en Jueces desde el capítulo 6, 7 y 8, ahí vemos toda la historia de Gedeón. Cuando Dios lo llamó a él, estaba él trillando ahí el trigo y él estaba en medio de una situación muy difícil porque los israelitas estaban siendo atemorizados por los madianitas. Entonces él estaba ahí desesperado porque él estaba cuidando precisamente, ¿verdad? Ahí todas sus pertenencias, él estaba cuidando ahí porque tenían temor de que los madianitas fueran a asaltarlo y se llevaran todas sus cosechas, ¿verdad? Entonces se puede ver ahí cómo el pueblo de Israel estaba atemorizado y Gedeón también no era la excepción. Él estaba molesto y al mismo tiempo estaba como frustrado de ver esta situación en su país, en su nación, con su pueblo, ¿verdad? Así que aquí vemos a Gedeón de una manera que estaba enfrentando la realidad, pero estaba con un corazón dolido también, ¿verdad? Vamos a ver aquí cómo es que Gedeón fue llamado por Dios. Aquí en el capítulo 6, si ustedes ven, al inicio dice: los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Ellos estaban enfrentando una consecuencia de haber ofendido al Señor, de haber pecado, porque dice que Dios los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Entonces, ahí estaba, en medio de todo eso, estaba Gedeón, ¿verdad? Y dice que acá los madianitas y los amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Y dice que acampaban y arruinaban todas las cosechas de los israelitas. Imagínense cómo estaba Gedeón, porque él cuidaba, ¿verdad?, sus pertenencias. Ahí estaba él trillando el trigo y estaba él cuidando que no llegaran estas personas a asaltarlo, ¿verdad? Pero dice, fíjense en el versículo 7 en adelante, dice así: cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra.
Y les dije: yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven, pero ustedes no me obedecieron. Entonces el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando el trigo en un lagar. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Ya le estaba diciendo que era guerrero y que iba a ser valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? Empezó a quejarse Gedeón con el ángel del Señor, que era Dios mismo, ¿verdad? Entonces dice que Gedeón les dijo: el Señor nos sacó de Egipto. La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Y aquí viene lo importante, cuando viene Dios y lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Fíjense que aquí yo veo algo muy, muy importante, porque Gedeón estaba con toda esa actitud que les digo de frustración, de dolor quizás por su pueblo, ¿verdad? De molestia por todo lo que estaba sucediendo y se estaba quejando, de alguna u otra manera se estaba quejando. Pero aquí Dios lo confronta y le dice: bueno, yo he venido aquí para enviarte a que tú liberes a este pueblo. Y muchas veces nos pasa a nosotros, que estamos viendo situaciones a nuestro alrededor y entonces viene Dios y nos dice: bueno, yo quiero que tú hagas esto para mejorar esa situación. ¿No es cierto que muchas veces Dios nos está llamando a servirle en esas áreas donde nosotros estamos viendo incomodidades o estamos viendo cosas que no nos agradan, que cosas que pueden mejorar, y nosotros decimos: no, es que eso no está bien? Pero entonces Dios dice: bueno, te quiero a ti en ese lugar para que tú hagas lo que yo te voy a decir. Y viene entonces Gedeón y le dice: pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Probablemente todo eso era cierto, ¿verdad? Tal vez no era el hombre más famoso de Israel, ¿verdad? Pero Dios lo quería usar a él y Dios le estaba dando todas las herramientas para que él pudiera liberar al pueblo de Israel. Pero él, Gedeón, se sentía menos, sentía que él no era la persona indicada y entonces estaba poniendo esa excusa o esa razón para no hacer lo que Dios le estaba mandando. Sin embargo, Dios sigue, ¿verdad?, insistiendo con él y le dice: tú vas a ser quien va a liberar al pueblo de Israel. Y luego más adelante vemos que Dios sigue dándole pruebas, ¿verdad?, de que él va a ser ese libertador y bueno, Gedeón viene, le ofrece una ofrenda especial, de pronto se da cuenta que está hablando con Dios mismo y entonces cuando se da cuenta que está hablando con Dios mismo, con el ángel del Señor, dice que él le pidió una prueba. Y entonces dice aquí, cuando dice en el versículo 36 del capítulo 6, dice: Gedeón le dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi conducto, como has prometido, tenderé un vellón de lana en la era sobre el suelo. Si el rocío cae sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto, como prometiste. ¿Y saben qué pasó? Ustedes ya saben la historia. Dios así lo hizo. Se lo confirmó diciendo que él iba a ser el libertador, pero aún así Gedeón no estaba convencido y sigue pidiéndole otra prueba al Señor. Entonces Gedeón le dijo a Dios: no te enojes conmigo, déjame hacer solo una petición más. Permíteme hacer una prueba más con el vellón. Esta vez haz que solo el vellón quede seco y que todo el suelo quede cubierto de rocío. Así lo hizo Dios aquella noche. Solo el vellón quedó seco mientras que todo el suelo estaba cubierto de rocío. Así que Dios se lo volvió a confirmar.
Pero entonces Gedeón reaccionó y dijo, oh, bueno, está bien, seré yo el que va a libertar a este pueblo. Y comenzó a llamar a los hombres que le iban a ayudar, ¿verdad? Y ya sabemos toda la historia. Dios usó a Gedeón para liberar con 300 hombres solamente. En contra de los madianitas lucharon, ¿verdad? De una forma especial. Y aquí lo que yo quiero que nosotros observemos, cómo muchas veces los obstáculos vienen de nosotros mismos, de nuestro interior. Muchas veces vamos a enfrentar obstáculos personales y más adelante nos vamos a enfocar en eso. Otro ejemplo que quiero que veamos, que de un hombre que fue llamado por Dios para enfrentar a los enemigos del pueblo de Israel, fue Nehemías. Pero en esta ocasión sus motivos o sus obstáculos eran diferentes. No eran personales, no eran internos, sino que eran obstáculos internos. Los motivos que tenía Nehemías para desistir a esa tarea eran muchos. Sin embargo, él permaneció firme en el llamado que Dios le estaba haciendo, en lo que Dios había puesto a hacer en su corazón por el pueblo de Israel. Y eso lo vamos a ver en todo el libro de Nehemías, pero en especial vamos a ver en el capítulo 2, aquí hay un versículo muy especial, que cuando ya vemos que Nehemías está ya en la tarea de ir, ¿verdad?, a reedificar la muralla del pueblo de Israel, ya había obtenido los permisos, ya había estado frente al rey, porque él trabajaba como copero del rey y había tenido la gracia y el favor de él para darle los permisos e ir al pueblo de Israel, al territorio de Israel, para reconstruir la muralla. Pero miren, en el versículo 19 del capítulo 2 dice: cuando lo supieron Sanballat el horonita, Tobías el oficial amonita y Gesén el árabe, se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva: pero ¿qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Y Nehemías les contestó: el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen arte ni parte en este asunto. Nehemías estaba bien puesto en lo que Dios le estaba mandando hacer, a pesar de los obstáculos externos que se estaba encontrando. Las circunstancias eran difíciles. El pueblo de Israel tenía todo el pueblo ahí, toda la ciudad destruida, la muralla estaba a manos de los enemigos, cualquiera podía entrar. Esa era una circunstancia muy, muy difícil para el pueblo. Y Nehemías se estaba enfrentando a algo casi imposible, cómo iban a reconstruir esa muralla en poco tiempo. Sin embargo, también él encuentra otro obstáculo, que son las personas, los enemigos del pueblo de Israel, gente que lo envidiaba, gente que no quería el bien para Israel, gente que los criticaba. Aquí empezaron a burlarse de él, a dudar de la capacidad de ellos. Sin embargo, Nehemías se levanta y dice: nosotros lo haremos porque Dios me ha mandado a hacerlo. Capítulo 4, de nuevo vienen estas personas y dice: cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo: ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que construyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y Tobías amonita, que estaba junto a él, añadió: hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. Bueno, aquí estamos viendo a Nehemías enfrentando la crítica de sus enemigos. Gente que no estaba de acuerdo, gente que los ponía en mal con otras personas y se burlaba de ellos. Y más adelante sigue, en otra ocasión también vuelven a burlarse de ellos, ¿verdad?
En el capítulo 6 vemos ahí de nuevo Sanbalat, Tobías y Gesén otra vez están obstaculizando esa reconstrucción de las murallas. Ya cuando el trabajo iba avanzando y Nehemías y el pueblo estaban enfocados en hacer lo que Dios les había mandado, siempre surgían estas personas ahí dándole, ¿verdad? Para desanimar al pueblo, desanimar a Nehemías con el trabajo que estaban haciendo. ¿No es cierto que muchas veces nos encontramos en la misma situación? Estamos trabajando en algún área en la iglesia, en algún ministerio, estamos trabajando en nuestro alrededor, en la comunidad, estamos desarrollando un trabajo especial en la empresa o en el lugar de trabajo, en el oficio que realizamos. Siempre nos vamos a encontrar con alguien que está en desacuerdo y que quiere desanimarnos. Pero aquí el ejemplo de Nehemías que nos da es que él se mantuvo firme, él estuvo siempre con la meta bien puesta en terminar lo que Dios le había mandado hacer. Bueno, estos son los dos ejemplos bíblicos que yo quería traer a nuestra memoria en esta ocasión, para saber que no somos únicos nosotros los que estamos enfrentando obstáculos. También en la palabra de Dios encontramos hombres que fueron usados de gran manera por Dios, pero también encontraron obstáculos. Ahora yo quiero que veamos algunas cosas también en cuanto a cómo servir a pesar de los obstáculos. Vamos a ver que por lo menos yo los quise dividir así en 3 formas de obstáculos. El primer obstáculo puedo ser yo mismo. ¿Y por qué así? ¿Cómo así que yo misma puedo ser mi propio obstáculo? Sí, y lo vimos en el ejemplo de Gedeón. Miren, muchas veces nosotros nos vamos a encontrar en nuestro interior con inseguridades. Este es el primer obstáculo conmigo misma que yo encuentro. Las inseguridades que ponemos como excusas para no hacer lo que Dios nos ha llamado. Estas inseguridades vienen porque muchas veces nos hemos desprendido de esa dependencia de Dios, ¿verdad? No estamos dependiendo de Dios y eso nos hace sentirnos inseguros en lo que hacemos. Pero también hay inseguridades porque muchas veces la gente externa nos hace inseguros porque hemos crecido con inseguridades que otros nos impusieron o no nos creemos buenos para hacer algo, como Gedeón, ¿verdad? Creemos que no somos las personas idóneas o tenemos temores también. Esa es la otra parte del obstáculo, ¿verdad? De cuando yo tengo ese obstáculo en mi interior. Temores, tal vez yo pienso que no voy a hacer bien las cosas, que otros lo hacen mejor y estamos luchando con eso, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si yo hago esto? Tal vez tenemos el temor de que no van a salir bien las cosas si yo estoy a cargo de algo. Y si Dios te ha llamado a hacerlo es porque Él te está dando las herramientas, la capacidad para hacerlo, pero muchas veces tú no te lo crees, no crees que Dios te está dando todo ese paquete para que tú hagas el trabajo que Él te ha mandado hacer. También los falsos conceptos de nuestra propia persona. Muchas veces hemos crecido con falsos conceptos porque lo escuchamos de otra persona, muchas veces en la infancia, ¿verdad? Alguien nos decía, no, es que tú no lo puedes hacer, o nos creemos inútiles para hacer algo. Entonces, creemos que no estamos aptos para realizar cierto trabajo. Yo creo que cuando Dios nos llama a nosotros a hacer un trabajo en específico, Él siempre nos va a capacitar con los talentos, con los dones. Ya hemos hablado en este módulo de los dones que Dios nos dio. Entonces no hay por qué tener temor ni tener inseguridades. Y si te sientes débil, entonces deja esa inseguridad, esa debilidad en las manos de Dios, porque Él te va a fortalecer para tener esa confianza de hacer lo que Dios te ha dado.
Otro obstáculo que nos encontramos son las circunstancias. Eso lo vimos con el ejemplo de Nehemías. Las circunstancias que nos rodean muchas veces no son las mejores. Y miren, a veces las circunstancias pueden ser personales, circunstancias adversas. Por ejemplo, pueden ser enfermedades que estamos enfrentando y que eso nos debilita. Eso es una circunstancia que se nos escapa de nuestras manos, no está en nuestro control. Una enfermedad, sí nos podemos cuidar, pero hay veces que nuestro estado de salud no es el óptimo, entonces eso viene a ser un obstáculo para servir de la mejor manera o al 100%. Otro obstáculo personal adverso puede ser las circunstancias familiares. Tal vez no tienes todo el apoyo de la familia o tal vez hay circunstancias que no puedes controlar, ¿verdad? Ahí en problemas familiares que hay y tú estás con el deseo de servir, pero hay situaciones en la familia que no están bien. O tal vez situaciones espirituales, emocionales, ¿verdad? Las circunstancias que están ahí rodeándote no son las mejores, pero yo creo que aquí esos obstáculos pueden ser vencidos siempre y cuando tú estés dependiendo de la mano del Señor y pidiendo sabiduría en cómo enfrentar esas circunstancias. También hay circunstancias en tu alrededor, en el lugar de trabajo, ¿verdad? En el lugar del ministerio. Por ejemplo, la falta de comunicación en el lugar donde tú te desenvuelves. Esa es una circunstancia muy difícil de enfrentar muchas veces. Esa es una forma, ¿verdad?, de cómo se obstaculiza el trabajo que estás realizando. Más adelante vamos a ver cómo podemos superar esos obstáculos. También podemos ver, ¿verdad?, otras circunstancias, pueden ser circunstancias económicas, que no tienes todas las herramientas económicas y físicas para realizar tu trabajo, tu ministerio. Y bueno, son situaciones que se vienen, ¿verdad?, allí en el lugar donde estás sirviendo, pero esas circunstancias no están en tus manos, ¿verdad?, en tu control. Hay unas que sí, hay otras que no. Más adelante vamos a ver cómo podemos superar esos obstáculos de las circunstancias que estás atravesando en el lugar donde te estás desenvolviendo. Y el tercer obstáculo son las personas. Y aquí podemos hablar de muchas situaciones en cuanto a las personas. Por ejemplo, el liderazgo con el que trabajas. Hay diferencia de liderazgo. Tal vez tu manera de ver el liderazgo es muy distinta a los demás. Ahí nos podemos enfrentar con formas de trabajo diferentes a las nuestras, ¿verdad? Y eso puede crear choques constantes, roces constantes y pueden crear muchas veces problemas. Sin embargo, aquí también podemos nosotros tratar de aprender de las diferentes maneras de liderar, porque no solo la mía es buena. Ahora, si hay una forma de liderazgo que es autoritativa, ¿verdad?, que solamente quiere, es como el mandamás, que solo lo que se dice ahí, eso se hace y no se aceptan sugerencias, pues no es lo correcto, ¿verdad? Pero podemos, más adelante vamos a ver cómo podemos superar todo eso. Los equipos de trabajo puede ser algo difícil que enfrentamos ahí como un gran obstáculo, porque muchas veces en los equipos hay competencia. Hay personas que quieren hacer siempre lo que ellos dicen porque creen que eso es lo mejor, ¿verdad? Y no dan oportunidad a que otros se desarrollen. La falta de desarrollo de liderazgo, ese es un gran obstáculo, porque en los equipos de trabajo deberíamos apoyarnos mutuamente para desenvolvernos, para desarrollarnos como líderes, y así el trabajo se puede dar mejor, ¿verdad? Así que ese es un gran obstáculo que nos encontramos. Las críticas, como lo vimos en Nehemías, ¿verdad? Las críticas pueden destruir, es un gran obstáculo que debemos de superar. Muchas veces hay gente que quiere hacer una crítica buena, pero su actitud no es la correcta.
Entonces eso daña la relación, daña la comunicación y daña no solo el trabajo que se realiza, sino que daña a la persona. Y cuando una persona es dañada en el trabajo, eso lo debilita. Es un gran obstáculo que la persona debe de superar y eso no debería de pasar en los equipos de trabajo. Deberíamos de ser todos empáticos y ayudarnos, ¿verdad? Mutuamente para desarrollarnos todos, para alcanzar una meta, un objetivo y que todo sea para siempre glorificar a Dios en donde quiera que estemos. Entonces, las malas actitudes también pueden ser un gran obstáculo con las personas, envidias, críticas, formas de pensar tan rígidas muchas veces, ¿verdad? Y a veces nosotros tratamos de calmar la situación y decir, ay, déjenlo, hay que haga lo que quiera, ¿verdad? Pero esa no es la solución, porque entonces solamente estamos alimentando esa situación, estamos alimentando esa mala actitud. Entonces, veamos cómo podemos superar todo esto que hemos dicho. Ya vimos que el obstáculo número 1 puedo ser yo mismo. El obstáculo número 2 son las circunstancias que nos rodean. El obstáculo número 3 son las personas que muchas veces nos crean grandes problemas porque no hay una forma de trabajar adecuada por críticas, malas actitudes, por diferencias en el liderazgo, ¿verdad? De la forma de liderar. Todo eso nos puede crear un gran problema a la hora de estar sirviendo en las diferentes áreas que nos desarrollamos. ¿Cómo superarlo? ¿Cómo superar todo esto? Bueno, vamos a ver algunas formas de cómo podemos caminar, ¿verdad? En este proceso de superar los obstáculos, porque a veces los obstáculos no se vencen así, no se superan de la noche a la mañana, sino que lleva un proceso. En primer lugar, identificar el problema, identificar cuál es el obstáculo, porque muchas veces decimos, ay, es que yo no me siento bien trabajando aquí, en este ministerio, o en este lugar, yo no me siento bien, pero no sabemos por qué. Entonces tenemos que aprender a identificar cuál es ese obstáculo, si soy yo, si es la circunstancia que me rodea, o si es una persona en específico o un equipo, un grupo de personas que está haciendo el obstáculo. Primero, identificar el obstáculo. Segundo, debemos de llevarlo todo en oración. ¿Recuerdan ustedes en Nehemías cuando él enfrentaba la oposición de sus enemigos, específicamente aquí en el capítulo 4? Quiero leer este versículo porque dice... del versículo 1 al 3 está la oposición, ¿verdad? De Sanbalat y de Tobías. Pero inmediatamente fíjense lo que hizo Nehemías. Dice así, en el versículo 4. Por eso oramos, escucha Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros, haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Y entonces continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta la media altura. Aquí nos damos cuenta que Nehemías no se puso a discutir con ellos, se puso a orar. Sí les respondió de una manera. ¿Cómo? Trabajando. Entonces, aquí vemos lo importante que es orar. Y luego en el capítulo 6 también vemos cómo estos hombres se le enfrentaban a Nehemías y querían tenderle una trampa, pero Nehemías siempre todo lo llevaba en oración. Miren en el capítulo 6, versículo 14, dice Nehemías, Dios mío, recuerda las intrigas de Sanbalat y Tobías. Recuerda también a la profetisa Noadías y a los otros profetas que quisieron intimidarme. O sea, Nehemías todo se lo llevaba a Dios. Y yo creo que esto es algo que no debemos de olvidar nosotros a la hora de enfrentar los obstáculos. Debemos de dejarle todo esto a Dios en oración. Y esto nos lleva a
practicar los principios divinos que encontramos en la palabra del Señor, como por ejemplo la humildad, el amor, la paciencia, la bondad, benignidad, todo eso, ¿verdad? Que el fruto del Espíritu debe de generar en nosotros esos valores que debemos de nosotros ponerlos en práctica, modelarlos, ¿verdad? A la hora de estar sirviendo al Señor. Servir con humildad, servir con amor, servir con paciencia, con amor, con tolerancia, con tenacidad, con fe, con la confianza de que Dios está con nosotros. Todos esos principios que encontramos en su palabra los debemos de llevar cada día a la hora de estar sirviendo en donde quiera que estemos. ¿Cómo superar los obstáculos? La tercera manera, creer en que Dios te dio la capacidad para hacer tu labor. Te la debes de creer. Debes de creer que Dios te dio esos dones y talentos, que te ha dado todo un paquete, todo un kit para que tú puedas desarrollar ese trabajo que Él te está pidiendo que hagas. Sea cual sea el ministerio que tú estés desarrollando en la iglesia, Dios te ha capacitado de muchas maneras para que lo hagas, pero que lo hagas bien a pesar de los obstáculos que te estás encontrando. La cuarta manera de cómo superar esos obstáculos es capacitarte y siempre tener la actitud de aprender. Nunca creas que ya lo sabes todo. Deja que otros te puedan sugerir, aconsejar de cómo hacer las cosas. Si ese consejo es digno de tomarlo en cuenta y guardarlo para algún momento ponerlo en práctica, agárralo, tómalo. Si no, solamente escucha, ¿verdad? Pero siempre ten la actitud de querer aprender y de capacitarte. Para eso está esta escuela de capacitación, para poder seguir avanzando. A veces ya sabemos las cosas, pero se nos han olvidado, lo hemos dejado ahí a un lado todo ese conocimiento. Entonces vale la pena retroalimentarnos y volver a aprender. Entonces, nunca se te olvide esto. Es una forma de cómo superar los obstáculos. Superarte en capacitación y con la actitud de aprender siempre. 5. Fijarte en la meta que deseas alcanzar. No te fijas en los problemas. Es que, miren, muchas veces desviamos nuestra mirada del objetivo y de la meta. ¿Por qué? Porque hay tanto ruido alrededor que nos hacen desvariar, nos hacen perder el rumbo, ¿verdad? Entonces debemos de mantenernos siempre a la meta que el Señor nos ha mostrado, que el Señor nos está guiando, sea en el ministerio. Miren, cada ministerio debería de tener un plan de trabajo. Entonces, todos los que estamos en ese equipo de trabajo debemos de centrarnos en los objetivos, en la visión, en la misión, pero muchas veces nos desenfocamos con otras cosas, en activismo o los obstáculos que se nos van poniendo ahí, ¿verdad? En el camino, nos enfocamos en esas cosas y no avanzamos hacia el propósito que debemos de tener siempre bien claro. La sexta manera de cómo superar los obstáculos es perseverar en el trabajo. Y la verdad es que yo me he dado cuenta, la única manera de avanzar es ser perseverante. Cuando más crítica tenemos, más debemos de trabajar bien delante del Señor, afianzarnos en el Señor, en la palabra del Señor, en oración y caminar hacia adelante siempre agarrados de su mano. No ponernos a pensar en lo que otros dicen, piensan o quieren de nosotros, porque eso nos quita la fuerza, nos debilita grandemente cuando nosotros nos ponemos a ver todo lo que la gente dice y nos critica, y tal vez lo hacen con buena intención, pero tal vez nos han dañado, y todas esas cosas
nos debilitan, no nos dejan avanzar, o cuando están poniendo obstáculos para que el trabajo se haga, ¿verdad? Uno está ahí haciendo las cosas y otros están haciendo cosas distintas y obstaculizando el trabajo. Debemos de seguir trabajando siempre aferrados al Señor, tomando en cuenta los principios de la palabra de Dios, ¿verdad? Y buscar las maneras más adecuadas de cómo ponernos de acuerdo todos para avanzar. Y la última manera que yo quiero recomendar aquí de cómo superar esos obstáculos son buscar apoyo en otros. Nunca lo vamos a poder lograr solos, ¿verdad? Somos un cuerpo en Cristo, somos un equipo, debemos de ser un equipo que se retroalimenta, que nos apoyamos mutuamente. Entonces debemos de buscar el apoyo siempre con humildad, siempre en amor y buscando la unidad de todos, ¿verdad? Y que sobre todo sea para glorificar al Señor. Cuando tú buscas apoyo, te estás mostrando de una manera correcta, ¿verdad? No quiere decir que tú no sepas hacer las cosas, pero sí necesitas apoyo. Y hay algo importante, deja que otros hagan lo que saben hacer bien, porque no todo lo podemos hacer nosotros, ¿verdad? Imagínense si todo lo pudiéramos hacer nosotros, pues quedaríamos cansados también de hacerlo todo, ¿verdad? Entonces, dejemos que los demás hagan lo que saben hacer bien. Tal vez yo no puedo hacer algo, pero el otro va a complementar el trabajo con lo que sabe hacer. Entonces, dejemos que otros se desarrollen también en el trabajo que realizan. Y de esta manera podemos servir de una mejor forma para glorificar al Señor. Bueno, espero que en esta lección podamos recordar que en el servicio a Dios siempre habrán problemas, siempre habrán obstáculos en donde quiera que nos encontremos, pero hay algo que siempre debemos de pensar. Lo que hago es para el Señor. Y si Él me ha mandado a hacer algo, si Él me ha llamado a su servicio y a servir a los demás, es porque Él me ha capacitado, Él me ha dado las herramientas y yo debo de hacerlo de una forma correcta, agradándole a Él en todo y confiando en que Él me ayudará a hacer las cosas como se deben hacer. Así que les dejo todo esto y les dejo aquí este pensamiento para que lo lean y lo puedan reflexionar. Que Dios les bendiga y nos veremos pronto.